Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jaina Leoni, soy docente y escritora en Uruguay, además de haber obtenido varios títulos de experto en la comunidad virtual FACLA, quien es la encargada de organizar este importante congreso. Me he desempeñado también como tutora y creadora de cursos en algunas organizaciones internacionales en diferentes temas referidos a la educación en general. Agradezco al profesor Pedro Camacho, fundador de FACLA, y al profesor Alexandre Teixeira, director actual de la misma, por haberme invitado a participar de este importante encuentro. Y en primera instancia, quiero hacer un breve pasaje por lo que fueron mis comienzos o mis primeros conocimientos en lo que tiene que ver con la educación virtual. Cuando comienzo a estudiar todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, no era tan, tan interesante o tan tecnológico como es este sistema que nosotros conocemos. Siempre voy a tener en mi memoria el primer curso que hice, justamente sobre a través de la educación a distancia, que fue cuando se me brindaron una serie de cassettes que yo traía a casa, se me prestaban esos cassettes, y los pasaba a través de los famosos y antiguos grabadores, llenando una cantidad de ejercicios que luego llenaba y entregaba a la institución que me había dictado ese curso. Mis primeros cursos fueron sobre la diversidad sexual, hace ya casi 30 años, en el cual soy activista en este momento. Pero todo eso quedó atrás y fue cambiando. No podemos desconocerlo porque existió y nos muestra justamente la diferencia que hay y lo importante que es hoy utilizar una metodología tan activa como es la Paché en la educación a distancia. ¿Para qué? Para incentivar justamente a que las personas participen más activamente en lo que tiene que ver con la educación. Por supuesto que eran otras épocas, eran las épocas en las que la gente no trabajaba tanto, no estudiaba tanto, si se quiere, y entonces podía recurrir o podía concurrir a retirar, traer cassette, incluso a ir a variedad de congresos presenciales, cosa que hoy prácticamente es prohibitivo. Cosa que hoy también es prácticamente, o se ha modificado prácticamente al aparecer las nuevas tecnologías y el importante alcance que han tenido estas nuevas tecnologías hacia el caudal de personas que hoy quieren aprender a distancia. Que quieren aprender a distancia y que no significa que en su mayoría lo logren. ¿Por qué en su mayoría no lo logran? Quizá porque falta todo lo que tiene que ver con una buena metodología, una buena forma de educación, como vamos a ver en un rato, que es la educación o la metodología Paché. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que para que exista una verdadera educación virtual participativa y que se pueda hacer extensa hacia todo el planeta, tiene que también haber un buen grupo de personas que quieran enseñar adecuadamente todo ese contexto educativo y lo hagan de la manera adecuada. También tiene que existir, como dijimos anteriormente, para poder llegar hacia todo este caudal de personas que ya han comenzado o tratan de integrarse a este sistema educativo, importantes y adelantadas tecnologías. Eso es entonces, o son, requerimientos especiales para esta nueva educación virtual. ¿Y a qué nos estamos refiriendo entonces con educación virtual? Y bueno, nos estamos refiriendo a aquel sistema educativo que va a llegar a través de diferentes tecnologías de manera sincrónica o asincrónica hacia una gran variedad de educandos que deberán participar en mayor o menor medida en esta forma de educación. Varios son los cursos, varias son las plataformas que nosotros nos vamos a encontrar en este transitar, tal como fue en mi caso, en este transitar en los diferentes sistemas educativos virtuales. Pero eso no quiere decir que todas tengan la misma calidad. No quiere decir que toda la calidad educativa tenga o sea dictada de la misma manera. Para eso tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos que son los que nosotros nos vamos a referir
a continuación. Y aquí sí vamos a ver entonces la importancia que tiene la metodología Pache en la educación virtual, que es la que nosotros vamos a distinguir entonces. ¿Qué significa educación o qué significa, a qué nos referimos cuando hablamos de la metodología Pache? Nos estamos refiriendo a una metodología que se caracteriza por la participación activa del estudiante a través de diferentes mecanismos de integración o de interacción social guiados por un tutor empático, aplicado y con un gran conocimiento de lo que es la educación virtual. Características que no todas las organizaciones o las instituciones en las cuales uno puede integrarse o participar tienen en este momento. Pero sí la tiene la comunidad virtual FATLA, que es justamente donde se aplica esta metodología que fue creada, ya aprovecho a destacarlo, por el profesor Pedro Camacho, que fue quien creó la institución. Una metodología participativa, como dijimos, activa, de contemplación hacia el educando, porque es sabido que la mayoría de los educandos o de las personas que abandonan la educación virtual es porque no se sienten comprendidos, que no se sienten partícipes de esta forma educativa. Es importante destacar que nosotros nos encontramos lejanos a todo ese ámbito educativo, que nosotros nos encontramos en otra sintonía diferente a lo que es realmente un aula. Podemos hablar de aula virtual, podemos crear magníficamente un aula virtual, pero también tenemos que tener en cuenta que deben existir ciertos condicionantes sin los cuales esa aula virtual no va a funcionar. Y de ahí la deserción tan grande que se ha producido o que se produce en algunas instituciones, de las cuales yo he también formado parte, y de las cuales he conversado con otros alumnos o averiguando la causa de su abandono, que en definitiva también fue la misma que me hizo abandonar a mí en muchas situaciones de educación a distancia. ¿Qué significa entonces Pache? En primer lugar, vamos a ver qué significa justamente presencia. ¿Qué es presencia? Presencia significa la participación permanente de los alumnos en las aulas virtuales. ¿Y por qué participan? ¿Por qué nosotros queremos estar en un lugar en determinado momento? Sencillamente porque nos gusta. Sencillamente porque es interesante participar en ese lugar virtual, por más que estemos alejados o no presentes físicamente, ya que existen mecanismos importantes de atracción, de interés, que nos fomentan ese deseo de decir, yo estoy aquí. Y eso es entonces lo que busca la metodología Pache a través de su primera fase, la presencia, que hace entonces o estimula, fomenta la atracción hacia los jóvenes y no tan jóvenes, porque recordemos que fundamentalmente la educación a distancia tiene características muy específicas para los adultos, que no podemos llegar, como dije al principio, a todos esos lugares en los cuales nos gustaría estar. No olvidemos también que la educación a distancia nos permite aprender en diferentes partes del mundo. Mi carrera como escritora jamás hubiese proliferado si yo no hubiese participado, no hubiese aprendido, tal como lo hice a través de la metodología Pache, a crear recursos en línea que me permiten llegar a una cantidad de potenciales lectores, como los que yo en este momento conozco. ¿Y cómo lo logro entonces? Aprendiendo, participando a través de estas diferentes instancias en los cuales yo me he podido integrar y he podido actuar en forma permanente. Y entonces, eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de la presencia. La primera fase, entonces, que nos plantea justamente la metodología Pache. En segundo lugar, vamos a ver que tenemos también lo que tiene que ver con el alcance. ¿Cuál es el alcance que debe tener? ¿A qué nos referimos? Bueno, ese alcance está determinado por los objetivos
que nosotros tenemos. ¿Qué significa esto? Que los alumnos o los participantes deben tener claro a qué queremos llegar, a cuál es nuestro vínculo o cuál es la meta a la cual nosotros queremos lograr. Nada es más peligroso en una institución virtual y tal vez en una presencial que no saber qué es lo que queremos lograr. Cuando andamos a la deriva, cuando caminamos difusamente, perdidos en la niebla, entonces es muy difícil que nosotros podamos sentirnos estimulados en esta metodología. Varias veces en alguno de los cursos que yo he participado me he encontrado con ejercicios que no sé ni para qué sirven ni qué me están mostrando. Tanto es así que hasta he recurrido a mi familia y les digo, ¿qué pueden buscar en este trabajo? No sabemos. Eso acá no pasa, porque los objetivos quedan perfectamente estipulados por los tutores, por la empatía de los tutores y los alumnos, desde el momento en el cual la persona ingresa a los primeros pasos de este tipo de metodología. Por eso, alcance significa justamente lograr comprender esos objetivos que se van planteando a nivel de los diferentes cursos que enseñamos o que tenemos en FATLA, en todos los cursos, en todos los expertos, a través de nuestros especializados tutores. Tenemos luego lo que es la capacitación. Y acá tenemos pero un elemento importantísimo. El tutor tiene que estar. El tutor tiene que estar presente, tiene que responder, tiene que hacer que el alumno sepa que está ahí. ¿Cómo? Comunicándose. No hay otra forma de poder hacer sentir a nuestros alumnos que nosotros estamos presentes. El tutor en cualquier experto debe decir yo estoy aquí y debe hacerlo sentir al alumno. La empatía es una condición fundamental para que la persona entonces, para que poder transmitir esos conocimientos y que la persona entonces se sienta protegida, se sienta estimulada para poder seguir aprendiendo. Y eso acá entonces es una función muy especial que tiene que tener el tutor. Muchos alumnos abandonan, ya lo dijimos, si se sienten solos. Mandar comunicaciones al tutor, tener miedo, estar asustados, son condiciones muy naturales en la educación a distancia. Son condiciones que todos vivimos y que vamos a vivir en cualquier curso que nosotros ingresemos. Y el tutor tiene que estar presente dando ese conocimiento fundamental para que las personas quieran y puedan sentirse interesados en continuar en esta metodología virtual. Tenemos también lo que llamamos la interacción. ¿Qué significa la interacción? Interactuar significa una participación permanente con otros individuos. En un curso a distancia y que hay cantidad, lo digo porque sigo estudiando, en muchos casos no tengo más remedio en algunos temas académicos, en los cuales se entregan manuales a los estudiantes y se les hacen 2 o 3 preguntas y hasta ahí llegamos. La interacción, para ser efectiva, supone una permanente participación de las personas y de los tutores en el curso. Supone lo que nosotros también llamamos un trabajo colaborativo. ¿Qué significa un trabajo colaborativo? Un trabajo colaborativo significa que nosotros vamos a poder realizar trabajos o podemos realizar actividades y tareas a través de la participación con otros compañeros. Y vaya que también sí es importante. Nosotros vamos a aprender a conocer una gran cantidad de elementos académicos y no académicos interviniendo, participando con otras personas. Por ejemplo, los sistemas educativos virtuales de la actualidad se realizan o participan a través de una gran cantidad de personas de diferentes países. Lo vemos acá en FATLA y lo vemos en cantidad de lugares, o incluso portales, donde uno trata de interesarse. ¿Qué es lo que aprendemos, además de entonces todo el tema académico? Aprendemos a conocernos, aprendemos a ser respetuosos y tolerantes de los derechos de los demás. Aprendemos a formar una verdadera sociedad inclusiva mediante las nuevas tecnologías, que en definitiva nosotros tenemos que tener claro que las nuevas tecnologías son mecanismos que nosotros vamos a utilizar para poder llegar y enseñar a diferentes personas del planeta.
Es decir, son fundamentales. Es importantísimo tener los más modernos requisitos para que las personas estén o puedan actuar de acuerdo a estos. Pero mucho más importante es tener el personal, tener las personas adecuadas y formadas específicamente para poder utilizarlas. Si no tenemos estas personas, entonces las cosas pueden no resultar como habíamos previsto. Y pasa lo que vemos en cantidad de cursos, que las personas abandonan, que las personas se rinden o tienen miedo sencillamente porque no sienten esa compañía humana. Enseñar a través de la virtualidad, pero con el calor humano que es tan importante en cualquier circunstancia. Y es inevitable que se deba aplicar si nosotros queremos entonces una verdadera interacción social. La interacción es clave, entonces, en esta metodología Paché, en esta presencia, en este alcance, en esta capacitación y conocimiento que nosotros requerimos y en esta interacción. Y también es importante la metodología de la cual nosotros hemos hablado hasta ahora y que es a través de las nuevas tecnologías, es decir, el aprendizaje y learning. Que si bien este va a ser combinado en algunos casos con otros, nosotros nos estamos refiriendo acá a aquella forma de enseñar que llega a través de la máquina, sencillamente, hacia diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que existen diferentes formas de enseñar a través de la virtualidad, pero que siempre deben tener claro, siempre deben tener en su meta principal el pasaje del tutor virtual a través de las diferentes tecnologías en un marco de conocimiento, modernización o actualización permanente. Estos son requisitos, entonces, que debe tener cualquier metodología en un curso a distancia y que tiene, sin duda, o es la fortaleza máxima que tiene, entonces, a mi criterio, la comunidad virtual FACLA. La metodología Paché es la base en estos momentos de justamente una enseñanza virtual de calidad, mediante la presencia, el alcance, la capacitación, la interacción, el e-learning y las nuevas tecnologías. Esta metodología hace que nosotros tengamos interés en seguir participando. Es decir, el tutor, el alumno, el aula virtual, son todos un conjunto de conglomerados que se dan en forma conjunta. Todos tienen una importancia fundamental. A todos debemos cuidar, pero todos deben darse en forma combinada. La presencia humana que está fomentada, que está incentivada en esta enseñanza virtual, tiene acá una participación permanente que no debe descuidarse en ningún momento. Como yo les decía que en varios de los cursos expertos diplomados en los cuales yo sigo participando actualmente en diversas actividades, ya sea como escritora, como activista social que también soy, entonces carecen de esta metodología. ¿Qué es lo que me hace, entonces, en definitiva, querer muchas veces desistir de seguir en ese estudio, en esa investigación? Por eso, la metodología Paché es fundamental en la calidad educativa de lo que tiene que ver con la educación a distancia. Y refiriéndonos a esto, justamente pensando en cómo enfocar las ventajas de esta forma de enseñanza en todo lo que tiene que ver con la educación, estaba recordando, y estuve leyendo, lo que tiene que ver también con lo que se refiere a lo que son los 4 pilares fundamentales de la educación, que allá por el año 1993 la UNESCO establece a través de la Comisión Interamericana de la Educativa como los pilares básicos para la educación del siglo XXI, y que nosotros recién conocemos más adelante, pero que tienen un caudal importante, o yo lo vi como una similitud fundamental con la metodología Paché. Entonces, ¿a qué se refieren esos 4 pilares
educativos y por qué yo los vinculo con esta metodología que para mí es fundamental en cualquier experto, curso o como quieran llamarle a través de la virtualidad. Estos 4 pilares consisten en lo siguiente. En primer lugar, aprender a conocer. ¿Qué significa aprender a conocer? Aprender a aprender. Nosotros no alcanza con que obtengamos un conocimiento que lo almacenamos. Es muy importante obtener teorías, son muy importantes los conocimientos y la lectura, pero también es muy importante saber cómo seguir investigando y creando nuevos conocimientos. No podemos quedarnos, el mundo cambia velozmente, la educación cambia velozmente, los jóvenes cambian velozmente. El otro día escuchaba a un profesor, a un investigador en la educación, que decía justamente que seguimos enseñando en muchos lugares con metodologías de hace 30 años, pero esos estudiantes ya no son los mismos. Estamos en la época de la imagen, estamos en la época de la rapidez, donde todo es ya. Estamos en la época líquida, como decía el famoso sociólogo recientemente fallecido Zygmunt Bauman, donde todo se transforma y la metodología Paché nos va a permitir justamente investigar y aprender y recrear, como dice el mismo profesor Pedro Camacho, a seguir reinventando los conocimientos a través de la lectura, pero a través de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías que nos permiten un avance permanente. Y eso es lo que se necesita actualmente en la educación. El segundo pilar fundamental en la educación es aprender a hacer. ¿Qué significa aprender a hacer? Nosotros tenemos el conocimiento, lo seguimos recreando y lo tenemos que aplicar. Mediante la metodología Paché también lo hacemos. Nosotros podemos construir y seguir construyendo a través de la interacción, a través de las plataformas, a través de la plataforma virtual, seguimos haciendo individualmente, colectivamente, con el apoyo del tutor, logrando un aprendizaje autónomo. En definitiva, ¿qué es lo que quiere, lo que necesita la sociedad de la actualidad? Personas que a través de un logro, de una autonomía en su vida, en su quehacer individual y social, pueda convivir y pueda seguir inventando cosas positivas, por supuesto, para la sociedad. Y eso también lo logramos entonces en esta metodología que fundamenta justamente el hacer, el quehacer permanente, como dice Pedro también, el seguir traveseando a través de las diferentes aulas vitales y el espacio lúdico, tan importante para los educandos de la actualidad. Recordemos que los jóvenes que hace 30 años fuimos nosotros y estudiamos, por lo menos yo, y seguimos estudiando, no son los mismos que hay en la actualidad. Ellos tienen otros requerimientos y es justamente uno de ellos la investigación y el quehacer permanente en la educación. Otro de los pilares fundamentales que también vinculé con esta metodología educativa es aprender a vivir juntos. Y vaya si lo fomenta la metodología Paché. A través de la integración con diferentes, como dije hoy, personas del planeta, hemos aprendido a convivir, hemos aprendido a tolerar. Y yo diría más que tolerar, respetar los tiempos, las necesidades, las expresiones que tiene cada uno de los integrantes de esta comunidad virtual. Nosotros trabajamos y conocemos en el mundo a una gran cantidad de personas simultáneamente y teníamos que aprender a respetarlos. Y acá, en esta forma de educación, a través de la cual realizamos un trabajo colaborativo. Colaborativo que significa que cada uno entonces, como dijimos hoy, realice una actividad y la comparta, donde cada uno realice una actividad respetando los derechos y los deberes del otro, donde cada uno aprenda a ser responsable de lo que está haciendo y lo que va a decir, porque las consecuencias también son aprendidas a través de esta metodología. Si nosotros no cumplimos, entonces seremos o recibiremos la amonestación correspondiente por el incumplimiento. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando al grupo que está trabajando con nosotros. Entonces, aprender a vivir juntos implica también otra de las fases que nosotros tenemos acá mediante la interacción que planifica la metodología Paché. Y por último, también aprender a ser. ¿Aprender a ser qué? Aprender a ser seres responsables, valga la redundancia.
Nosotros, mediante esta metodología especial de un trabajo permanente, asiduo, claro, conciso, interactivo, nos vamos formando como seres humanos. Y vaya también, que si es importante, no precisa decirlo en las sociedades en las cuales nosotros nos estamos manejando, crear seres humanos que sean capaces de valorar y ser responsables de sus actitudes, de lo que están haciendo, de lo que están actuando, porque nosotros no somos entes individuales en un mundo en el cual está en permanente cambio. Nosotros tenemos que aprender a convivir, como sea, virtualmente, presencialmente, pero todo esto lo aprendemos o es integrado a través, en medio de esta tecnología en la cual nosotros estamos inmersos. Por eso recordé y quise hacer vamos a decir, establecer una relación entre lo que es la metodología Apache y lo que me parecieron los 4 pilares básicos de la educación, fundamentales, cualquiera de ellos. Es decir, por un lado, aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y hacer. Por otro lado, tener presencia, alcance, capacitación, interacción a través de las nuevas tecnologías. Pero en todos los casos, aprender a vivir, a crear, a recrear, a travesear y a conocernos. Comprender que las tecnologías son fundamentales, pero que acá lo vamos a ver bien, es fundamental también la participación de las personas. Si las personas, si los tutores no tienen la empatía que van a demostrar, si nosotros no interactuamos, si no fomentamos que el individuo, que el educando se quede en la educación virtual, sea algo posible de realizar, entonces no hay curso, ni conocimiento, ni teoría que valga, sencillamente porque va a caer en un tacho vacío. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Ha sido un gusto, como dije al principio, estar con ustedes. Y quedo a las órdenes, cualquier cosa, entonces, con el material o con lo que ustedes precisen. Un abrazo grande desde Uruguay y nos vemos.